Es el primer podcast que vamos a hacer hoy día y vamos a hablar, el primer podcast que vamos a hacer hoy día, porque a lo mejor nos equivoquemos, no ya. Pero vamos a hablar hoy día del libro El amor en los tiempos de cólera y de varios temas que tenemos que conversar más adelante. Ahora estoy con dos invitados super mega hiper especiales. No, estoy con dos invitados. Uno más que la otra, hay que decirlo. Una más que la Uno otra. más que la otra, dijimos. Ya. Es porque es mujer. Bueno, estoy con políticamente incorrecto De Joaquín controversivo. Valenzuela, un Personaje polémico. personaje muy polémico, Sexual. y con ya y con Josefina Pérez, una alumna estrella que tiene un claro problema de ego. Ya. Estoy de acuerdo. Bueno, el tema del podcast de hoy día es el libro El amor en tiempos de cólera, que tiene hartas cosas de las cuales hablar, sobre todo Muy criticables criticable, muy criticable, por el tema sí. del amor, que ya vamos a ir a esa parte que... Bueno, empezamos por el autor Gabriel García Márquez. Gabriel José García Márquez, un escritor y periodista colombiano reconocido por sus novelas y cuentos y de narrativas de no ficción, que en este caso se hizo muy popular por sus poemas y sus frases y sus cosas, que tiene varios datos de los que tenemos que hablar, que también tienen que ver con la trama de la historia, porque el libro El amor en los tiempos de cólera está basado en sus padres. Oye, este compadre fue Nobel de Literatura en el 85. Nobel de Literatura. En el Creo que 85. el más joven que ha 85. recibido un premio Nobel de ¿De Literatura. verdad? Sí, lo leí. Datazo. Datazo. Sí, cachai, es falso. Entonces, Datazo del reino animal. Pero no lo busquen, no lo busquen. pero no me leí. Fuente Pero a mí Miami. me lo confirmó. Así. Ya. Entonces, Espérate, un contexto familiar. contexto familiar, bueno, está claro que la obra es obvio porque aparece en todos los Sí, pues, al análisis. final el contexto es que los protagonistas técnicamente son sus papás, pues. Ya que en su adolescencia se mandaban cartas, telegramas y un montón de cosas y fue lo que Y el inspiró. papá igual le tocaba el violín en la ventana, igual que Florentina se la hacía a Fermina. Po. Bueno, antes de empezar la trama de la historia, vamos a conversar del lugar donde está situada, que es en la zona caribeña. Se hace alusión como que es como una isla colombiana. Sí, se habla harto de los puertos y todo eso, pues. Sí, como que es un pueblo pescador o algo así. Mm. Y el contexto histórico estaríamos hablando entre el siglo XIX y el XX, aproximadamente 1930, según lo que se sabe, porque en ningún momento dicen la fecha exacta de cuándo Es lo que sucede se ahora. asume que antes del modernismo, po. Claro. Ya. Ahora, vamos a empezar con la trama de la novela. A ver. La trama de la novela, no le voy a hacer un resumen porque no, pues No, si todos no, tenían sería que el leerse el libro, libro, pues, sí, pues. todos tienen que leerse el libro, pero bueno, vamos a empezar con el principio de que esto es algo que no está de una manera cronológica, sino que empieza prácticamente casi del final y empiezan a hacer alusiones a la adolescencia, la juventud y cómo va creciendo para Sí, llegar por a los flashbacks que hay en la novela, po. Claro, y racontos y un montón de ese tipo de... de cosas de lenguaje. Claro, No, no, de cosas cronología, de no, lenguaje, cronología. ¿cierto? Ya. La trama Yo se quiero- centra... espérate. Antes que nada yo quiero decir que... Y tiene que ver con la trama de la historia. Que no me gusta y esto va a una crítica social. quiero de verdad ya comentar mi crítica social. Políticamente incorrecto. Pues me voy a poner políticamente incorrecto y es que se dan cuenta de esta romantización, de la precarización del rol de la mujer en la sociedad cuando... De verdad empezar hablando del rol de la mujer. Absolutamente sí. De necesidad. Totalmente, porque se intuye que la mujer es la que en el fondo persigue a este tipo con estatus económico y social. No Y sé, esto- pero... a mí me carga eso. Esto pasa porque se centra la historia en los protagonistas, obviamente, en Florentino Fermina. y Fermina. Que Fermina es un personaje muy peculiar porque cuando ella está buscando una pareja, bueno, que en realidad no estaba buscando, pero el padre lo que Se quiere la para estaba ella buscando, claro. es que tenga una pareja que tenga un rol Que se volviera ideal una de mujer hombre. de sociedad, claro. po, anda que Claro. casándose ella consiguiera un estatus social mucho más alto del que tenía. Pero po. se dan cuenta y Que eso le- lo tiene que hacer a través de un hombre. ¿Te das cuenta que no eso Pero no era está la bien? única, o sea, literalmente No. su papá pagó mucho dinero Por para eso. meter a su hija en colegio de monjas en Por donde le eso. enseñaban a ser ama de casa. Por eso No mismo. podía hablar de que alguien estaba pagando para que aprenda a limpiar platos. O sea, Bueno, como... a mí me parece que no eran tan malos tiempos en ese sentido. No creo que ese sea el problema. ¿Sabes? Se va por una funa en que No. Ya, bueno, contexto que nuestros personajes se conocen. Ujú. Se conocen
de una forma muy peculiar, que es que literalmente el protagonista Florentino la ve y se enamora. Se Que obsesiona. nuestro personaje Florentino, vamos a hacer énfasis en los personajes, era una persona, bueno, que tenía bastante admiradora porque tocaba el violín y, bueno, era encachado para la época. Se dice que tenía una forma de amar bastante extraña, ya que al ver a Fermina se obsesiona con ella. Y por ejemplo, ya, pues el tipo al principio de la novela la ve, se enamora y le empieza a escribir cartas, pero cartas que ni siquiera le entrega. Como que se las escribe, la escribe, le escribe, le Locura, escribe locura. planos de hojas que no le entrega nunca, ¿cachai? ¿Alguna vez han escrito una carta de No, amor? tengo dignidad. Los mensajes de WhatsApp... De verdad bueno, nunca han escrito. Yo le digo buenas noches y es lo más amoroso que hago. Pero nunca le han escrito una carta. O sea, no una carta ya, pero escritos por último. No, nunca. Seguimos con el tema de la trama de la historia. Bueno, Como te decía. este tipo se enamora de Fermina y empieza a escribir cartas, se obsesiona, al punto de que quiere conquistarla. Y esa es literalmente su labor en toda la obra. Literalmente el libro. Él, bueno, en algún momento le dice que le escribió una carta, si mal no recuerdo, que le escribió una carta para Sí. entregársela. O sea, igual resumió la carta, vos, porque fue lo que su mamá lo convenció a hacer, porque con la carta larga de 70 planas que tenía, fue así como, la vaya a Extenso relato. espantar, Extenso sí, no relato. mucho Escribe texto. un libro. el Oh, Ya, y... ya. Entonces, el punto es que estábamos hablando de que en algún momento De la él carta. le logra hacer llegar un resumen del millón de cartas que le había hecho. sí, po. Esto- Una síntesis. Con un otro personaje muy interesante que es la tía Escolástica, si mal no recuerdo se llama así, no estoy muy bien cómo Sí, se bien pronuncia. raro los nombres que le puso Pero- el autor. Esta tía actúa de gancho para Florentino. Le trata de ayudar a Se que... confabulan entre todos Sí. para que Es que se... al final Porque para al la final, tía... para la tía, lo importante era que le gustara, ¿cachai? Es No- que no- ni siquiera lo importante, sino que era lo más emocionante que pasaba en su vida. Y eso incluso lo dicen en el libro, po, ¿cachai? Como que al final ese secreto que tenía entre Fermín y la tía era lo más emocionante en la vida de la tía. Locura. y... Muy cómico porque la terminas echando de la casa por culpa de su emoción. Y bueno, el punto es que en la adolescencia estos dos al final sí, Fermina encuentra romántica las cartas de Florentino. Sí, incluso y- encuentra romántica que él estuviera cada mañana en el mismo lugar, fingiendo leer el Dios. mismo libro, solamente para verla. Y bueno, el punto es que al final sí, como que se logra una atracción mutua a partir de las cartas y Fermina también termina accediendo a escribirle cartas a Florentino. Sí, pues, y se la escondía ahí en el camino para el colegio y esa cuestión, pues. La cosa es que, bueno, esto es un amorío entre jóvenes, son adolescentes, creo, si mal no recuerdo, se conocen como a los 12, 13 años, 14 pero esto años, empieza no entre los tiene más. 15, bueno, la adolescencia, la pubertad, de los 12, 15, 16, por ahí. Lo que Como pasa, que de los 13 se extiende hasta los 80. bueno, ellos se comprometen a través de cartas, ya que nunca hubo una conexión real. Yo creo que era un entre amor los dos. como de niños, no una weá Literalmente, seria, porque pero es- como que se lo llevaron muy a fondo. Sí, podría ser un Sí, amor yo de- creo, de y niño. yo creo que era un amor de niños y en algún momento se convirtió en una obsesión, pero en ningún caso creo La cosa es que la vida de Fermina tampoco era, tengo muchos pretendientes, no, era una vida bastante fome. Bueno, estaba estudiando para ser ama de casa en un colegio de monjas, con el equivalente a estar en el Liceo Santa Teresita, una cosa así, era horrible. Con el Pero colegio hace de María. 10.000 años. Con mucho cariño, Como ¿cierto? decía. Bueno, pero también puede ser que Fermina le haya gustado por eso, Bueno, y porque el tipo igual era mozo, po, y No, tocaba y el era- violín en la iglesia, entonces el tipo era... era jugar. El padre, que es Lorenzo Daza, se da cuenta de que, bueno, Fermina se estaba dando cartas con un strange boy, ¿cachai? Prometida. O sea, y eso está terrible. Menos Fácil. primero, estar en un colegio, Esto no es lo que te he enseñado. estar en un colegio de Hereje. monjas, o sea, se ven como que es como un delito para el colegio, Sí, ¿cachai? pues sí, la monja la expulsó literalmente por eso. La cosa es que el padre, Lorenzo Daza, bueno, que igual tiene tela ese personaje, es bastante... es que vamos a hablar después de los personajes. A ver, Después criticamos. después criticamos los personajes. Se caen todos mal. La miseria, miseria. Ninguno valorable. Entonces se dan cuenta y se da cuenta de que la tía Escolástica la echan de la casa también por ser una... Claro, y el hermano no le da nada más que para vivir un mes. Claro. Porque la eche y ya listo, hazte valer.
Y en ese punto ya queda la embarrada, el mismo Lorenzo Ace se lleva a su hija para otro lugar para que se aleje de Y lo Florentino. hace a la fuerza, po. Eso es cuático igual porque la tipa ya pues se había resignado a no comer nada, no a decirle nada, no dirigirle la palabra, tanto por lo que le hizo la tía y por lo que le hizo al otro, al Florentino. Pero igual locura, imagínate irte de un lugar exclusivamente porque tu hija se manda cartas. Ni siquiera Bueno, es que igual- simplemente lo haya hecho, sino que estuvieron más de 3 años en el otro lugar. Claro, ¿no? Igual, Yo creo igual que es fueron, cuático. igual fueron otros tiempos, sí. Y nada, pues empiezan a hablar por los telegramas y hablan hasta que en un punto se comprometen y ya la Fermina lo veía a él como su Ya como que ya prometido. estaba listo, o sea, si iban a Sí, ya encontrar y se iban a técnicamente enamorar. eran esposos. pues, Aquí pasa algo muy curioso, porque cuando se reencuentran ya en la juventud, ya pasó la adolescencia, Ya pasamos tenían a la 17, juventud. 18 años. Florentino llega, le dice unas cositas al oído, como que ya se iban a reencontrar. Romántico, romántico. Y Y fue lo primero que Fermina- hacen, Y ¿cachai? Fermina Lo manda a la lo cresta. manda a lavar. Sí, literalmente. Lo manda a lavar. Pero fue como automático, como que no la pensó. Esto deja en shock a nuestro compadre Florentino porque claro, el loco pensaba que la tenía enamorada, si se hablaban por telegrama y ya estaban Pero casados es que poco más. literalmente lo que ella dio a entender, Amor a po. distancia. Lo que se da a entender, y es algo que no queda muy claro en el texto, es que él se desencantó, como que se aburrió. Y incluso aquí mismo ya se empieza a notar el título de la obra, pues, ¿cachai? Porque ya el Florentino se empieza a sentir mal, o incluso cuando todavía estaba ella, antes de que su papá se la llevara lejos. Él se enfermaba, como que no comía, vomitaba, y puras cosas así, pues, ¿cachai? Y ahí Y ahí se es cuando la alusión- mamá de Florentino se empieza a preocupar. Y se hace alusión al tema de la cólera, que es el título del Que libro, era que es una- el amor en tiempos de cólera. Una enfermedad bastante común en ese tiempo. Y grave, muy grave. Porque al Muy final- difícil de controlar. pero Algo que nadie mata está bien. cientos, Sí, pues, sí, ¿cachai? sí. En ese punto ya se entendía y se confundían los síntomas del amor, bueno, que el desamor, de que O sea, la amor gente, ya a un la nivel gente, extremo. la gente se siente mal, Yo no deja creo que de haya sido amor, comer. insisto. Bueno, creo que haya sido amor. Bueno, él lo veía como amor. Sí, el amor se Pero confundía verdad que con fue la se, cólera. escondía, se escondía detrás del amor, yo creo. Pero sí, ¿cachai? Quizá era como el título que le ponía, Claro, pero no. al final el loco no Era dormía una pensando en obsesión ella, pues, tremenda, ¿cachai? sí, sí. Y sí, se confundía eso con Incluso la mamá lo llevó al doctor y el doctor con hacerle unas pocas preguntas ya listo, cachó que el loco estaba enamorado, nunca tuvo cólera. lo rechaza, el loco le jura amor eterno, a pesar de que lo rechazaron, dice Amor que la y va a fidelidad. esperar. Eterno, locura, locura. Loco. Lo que pasa es que ya llega un punto donde Fermina se encuentra con otro personaje muy peculiar que vendría siendo El doctor Juvenal. Doctor Juvenal. Es el típico hombre ¿Viste? Ahí está lo que perfecto, decía, te das cuenta de- con estatus social, plata, una buena profesión, Sí, prestigio. pero al final no fue como solamente la Fermina, sino que fue su papá y la misma monja que la echó del colegio. que y la- que lo- estaba- Sí, no, pero si yo no le estaba echando la culpa a ella, pero te das Ah, cuenta no sé, de no que... sé. Bueno, un poco, no, mentira, no, pero es que se someta a la mujer a tener que buscar como ese... Sí, vale. Claro, complicado. al final era como toda su responsabilidad. Sí, pues te das cuenta, entonces, no, locura. Era Igual- como que se igual es aceptaba el complicado. incorrecto malo. Bueno, el punto es que con una triquiñuela y estupideces que hicieron, Fermina termina cediendo, cuento corto que la Fermina lo había rechazado varias veces, y el doctor Juvenal se le ideó un plan para que coqueteara con la prima, no coqueteara, pero hablara Sí, con que la era coquetear, prima. se rieron un par de veces y listo, fue Y suficiente claro, para que y, ella se hiciera y celosa. Fermina, un personaje bastante orgulloso, bien orgulloso, con bastante inseguridades, que se veía que era bien, muy orgullosa, pero sobre todo el orgullo está presente en el personaje. Ojo, espérate, mira, tocaste un tema súper importante, la relación entre la inseguridad y los celos, weón. Yo creo que Sí. mientras más insegura es la persona, más celosa es, weón. Y se puso celosa de alguien que había rechazado. Más encima te das Eso es lo cuenta. increíble, y no lo dejó posesiva, de rechazar, no la locura. aceptó la propuesta de matrimonio hasta que se puso celosa, po. Y Pero te das cuenta le porque ella creía que acepta. lo tenía, weón, que era suyo. Es que es, bueno, Aterrador, fun- aterrador. así funciona. Después el tema de los celos, al final se casan y van a tener una relación bastante, bueno, tenía sus pros y sus contras, pero se les veía bien, o sea, no estaban mal. Así era con la plata que tenía el doctor. Igual para Pero Y te el das cuenta, estatus que acaba de tenía. te das cuenta que acaba de reflejar lo No que yo estoy dije. dándote la razón, Literalmente acaba de hacerlo sin darse cuenta. pero que al final era lo que el papá quería, porque quizás la Fermina No, hubiese tenido una relación nadie- completamente estable con Florentino si no fuera por el papá. La cosa es que ellos tuvieron hijos, Florentino se entera de que se casó con Sí, Juvenal. porque la vio embarazada, po.
se entera y él le había prometido amor Sí, eterno. pues si se encuentran Y aquí la llegamos loca ya a está una embarazada. etapa que me encanta de Florentino, que es cuando pierde su virginidad y se convierte en lo que, como Descubre los el decía, Cuando deja de pagar al pasado. Sorprendente cómo se resistió tanto tiempo y la primera vez que lo probó, listo. sí, no, no le probó costó las el salto. relaciones, probó las relaciones sexuales y tuvo como 10 amantes, fácil. Ninfomanía. Incluso cuando se enteró de la muerte del esposo de Fermina, él estaba con su amante, po. Y estaba con uno de sus amantes. Bueno, lo que en esta etapa lo que podemos apreciar de Florentino es que quería escalar en su empresa para tener una buena posición económica y estar con Fermina Daza, que era su amor Por eso de mismo por está vida. intentando escalar, po. Por eso mismo está, bueno, pero sin dejar de lado que tuvo mucha amante en este tiempo. Claro, pero aún así, él todo por Fermina. Sí, pues claro, o sea, estaba como... Con amante y todo, pero todo por Fermina. Él estaba adquiriendo experiencia. Se está preparando. Ya. Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando, llega un punto donde llega a una buena posición nuestro amigo Florentino, nuestro protagonista. Ya, Big Boss. Y Cortecito empresario. bueno, él tenía la idea, que se me olvidó mencionarlo antes, de cuando descubrió que estaba casada con Juvenal, a pesar de que tenía hijos y No, todo, olvida todo, po. estaba esperando que falleciera Juvenal para poder estar con Fermina. Claro, la vio embarazada y él se prometió a sí ¿Te mismo das cuenta el esperar a nivel de que... obsesión? Por eso, se prometió a sí mismo esperar a que ella quedara viuda Ujú. para volver a reconquistarla, ¿cachai? Y potente porque estamos hablando de más de medio siglo. Porque incluso el Juvenal y Fermina habían celebrado su aniversario de oro. Me pregunto qué hubiera pasado si Juvenal no moría y moría Florentino antes. Pero él siempre se acordó de ella. Sí, no, el tipo estaba Él empeñado. no pasaba un día sin De pensar hecho, en ella. todo lo que hacía, todo lo que hacía en su empresa, todo lo Era que subía, por y para todo por Entonces, era claro, por ella. es interesante lo que plantea igual, porque si se hubiera muerto ella primero y O él. estuvo toda... O Juvenal. No, pero Oh, si se hubiera- claro. pues imagínate Si si nunca muere hubiese ella. quedado viuda. Pero por eso, ¿cachai? si se muere ella, imagínate haber estado Habría toda pe- tu vida Claro, esperando. se hubiese es que suicidado. con el habría nivel de obsesión, perdido- esperar toda su vida algo que nunca pasó. Habría- No. ¿Tú crees que se habría suicidado? ¿Que habría perdido el rumbo de todo lo que estaba haciendo? Sí, yo creo que se hubiera Yo suicidado. Yo también. Yo creo que no... Bueno, Fue Juvenal... como un repaso general, Sí. pero me gustó. Fue Sí, porque vamos tocando los temas Sí, dentro sí, de sí, eso sí, ya. Ya, Juvenal muere. Este tipo tenía una empresa funeraria, bueno, se hace cargo de todo, no sé qué, y ve a ¿Coincidencia? Fermina No, de sí. nuevo. Bueno, el poder del guión. Y porque Poder podría de haber la- sido cualquier funeraria, pero bueno, era justo Pero la no, funeraria de Florentino. específicamente, y él tenía que estar trabajando. Era jefe, pero ahí estaba trabajando. Ya, entonces, este tipo dice, bueno, voy a... Aprovecha, es mi Oiga. momento. Se es lo mi que momento. prometí. Énfasis Como una en, maldita hiena, ¿te das cuenta? Un carroñero. Literalmente un una carroñero. hiena. énfasis en 54 años, que esperó. 54 Y tenía años. los días contados, porque incluso en la novela lo cuentan como 54 años, tantos meses, tantos días. Uf. 2 horas 40 minutos. Poco más, poco más. Bueno, E ¿qué incluso pasa? ahí por eso mismo Fermina se enoja, porque no llevaba más de 24 horas de viuda y ahí estaba Florentino jurándole nuevamente su amor eterno. Sí, creo Bueno. que su obsesión llegó a otro límite. Debió Es que pensarlo por un eso poquito mismo más ella en se ese enoja, nivel, sí. porque él no le dijo como primera palabra, oye, mis condolencias, oye, Es que eso es lo siento peor, mucho". porque te creo, sí, es que te creo solo hubiera sido la obsesión, pero al menos hubiera jugado inteligente, pero ir a aparecerte en el momento en que se Sí. muere, no, estupidez. Y aquí pasa algo extraño. Lo echan a Florentino, lo mandan a lavar porque güey, mi esposo murió hace sí, 2 segundos. que sí. Literalmente se lo dijo. Ya, lo mandó a lavar. Y se pone a llorar en la noche. El contexto del por qué estaba tan triste, aparte que se murió Juvenal, es que su padre, aparte de que no hablaba mucho de Lorenzo Daza, bueno, era un traficante de mula y tenía varias cosas. Era un Era un estafador. estafador. Tenía muchas cosas malas y justo lo estaban investigando en ese tiempo por sus fondos, por la plata que tenía. Es que al final ella se enteró como de muchas cosas en poco tiempo. Se enteró, por ejemplo, de la estafa de su papá, de la posición contra su papá y de la infidelidad de Juvenal, po, porque al final... Aparte, sí, pues de que se enteró de que Juvenal había sido bueno, se sabe de una solamente en el libro, pero se da a entender que le fue infiel con varias personas. Juvenal. Sí. Aparte que, bueno, él se esperaba también, no era como... Las personas que se ven buenas nunca son tan buenas como Sí, parece. ya tenía demasiados puntos a favor Juvenal, tenía que tener algo en contra, po. Ya. ¿Es cuestionable el amor cuando se puede estar con otras personas?
Yo creo que sí, porque incluso dentro de la novela el Florentino le sigue jurando amor eterno por más de 50 años Sí, y aún pero igual así está está Cuando con se más- muere, por cuando eso- se por muere- eso yo lo cuestiono Cuando bastante. antes de eso es morir, realmente amor. antes de morir No. Juvenal le declara el amor a Fermina de manera como Exacto, que siempre y- la quiso. Claro. A pesar de Literalmente. todo. O sea, te cagué 2 veces, pero te quiero. Claro. Literalmente su última frase fue Dios, solo Dios supo cuánto te quise. Y no se muere. Después de todo esto que pasa, ella se encuentra llorando por el tema de su padre, que se había empezado la investigación, tenía a los federales detrás, estaba la embarrada, ya estaba la embarrada en la vida de Fermina. Estaba todo mal, todo de cabeza. ¿Qué pasa? Que ella, en la noche, le da como un lapso donde piensa, oh, no estoy llorando porque se murió Juvenal ni por todo lo que pasa, estoy llorando por Florentino. ¿Por qué? Nadie sabe. Porque el amor existe de Después de real. rechazarlo 800.000 Claro. veces. Después Pero de se dio cuenta echarlo que sin 50 casa. años. En el de fondo, en el 50 fondo de años. sus pensamientos, ella estaba preocupada por Florentino. No sé si preocupada, pero estaba triste por Florentino. Sí, estaba O sea, más como triste que por se Florentino acordó. que por su esposo Como que muerto. recordó Claro. lo que pasó en la adolescencia, que ellos iban a hacer no sé qué, que sus fantasías cuando eran Pero pequeños. igual que miedo llegar a esa etapa de la vida para arrepentirte de haberla cagado tanto. La vejez, pues, ¿tú cachai? Claro. No sé, qué Yo creo aterrador que que es el me pasa. momento para arrepentirse. Qué Entonces, bueno, lo que cuento corto, se enamora, bueno, no sé si vuelve a enamorar, Se vuelven a pero enamorar o quizás nunca dan a se entender, dejaron de estar enamorados. dan a entender que siempre le gustó. Sí. Que por cosas de la vida, factores externos, no se dio. Quizás de una pero- forma extraña o una Ya, forma igual que triste. criticable. Igual a lo mejor podría llegar a ser, te lo puedo creer en cierto punto, pero triste. Triste haber estado siempre enamorado de una persona y no poder estar con... Pero por bueno, factores externos. literalmente le estuvo con otra. Sí. Y ella también estuvo con otro siempre. También, pero que no sé, Bueno, a encuentro ver, que honestamente el que la pasó mejor fue Florentino. Bueno, que el- no sabemos. No sé, sabemos. porque la forma en que Florentino estuvo enamorado de Fermina es una forma distinta a la que Fermina estuvo enamorada de Florentino. En algún punto estos tipos, Ya, bueno, pues. el Florentino la invita a comer, Sí, se vuelven a al final, enamorar, bla bla bla, hablan, por cursi. hablan. Y al final ni siquiera había pasado tanto tiempo desde que el Juvenal se De había hecho tenía muerto. miedo porque todavía está en el tiempo consuelo. Estaba- Sí, estaba- estaba en el tiempo de consuelo y ahí es cuando se van a un crucero y cuando va al crucero Fermina se da cuenta que hay unos locos ahí en el puerto así como, oye, te voy a demandar, ¿por qué no estás respetando el duelo de tu marido? Muerto. Hace nada. Sí. Maldita Estás con psicópata. otro, Voy a hacer promiscua. 2 minutos y estáis con Con- otra persona en un crucero. Técnicamente. Literalmente la nave Nada, pues están llegando al puerto y Fermina se da cuenta y Que incluso... se enamoraron, que están enamorados de Sí, siempre, el bla 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 Florentino bla, le por cursi. pide al chofer. Bueno, para que no los vean, porque Fermina ya estaba metida en varios problemas. Sí, pues ya con todo lo de su papá y más encima Para- que no está respetando el duelo. Para que de no los su- vean, para que no los vean algunos oficiales, le dice al... Así como, oye, alza la bandera amarilla, que era de que significaba que había algún contagio de cólera. Y después empeora la situación porque ya no los policías a ver si realmente había gente con cólera. Y nada, pues ahí es cuando el... Dueños del barco. Ya, ahí, el ahí es navegante, cuando, ¿no? ahí- El ahí es- marinero, El no sé. capitán. El Captain. capitán. ahí es cuando el capitán del barco... El capitán le dice así como Florentino, así como, oye, Oye, ¿qué vamos a hacer? estúpido, Y como, oye, dijiste me que arruinaste tienen la vida. Cólera, estáis 20.000 personas en el crucero. Sí, pues, ¿cachai? Y entonces ahí ya el Florentino le dice, naveguemos para siempre. Pero dice algo así como que viajarán por toda la eternidad y da alusión a que se quedaron juntos para siempre. Por el resto de su y vida. Bla, 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 bla. Igual algo Bien chistoso, porque ya metafórico, estamos bien hablando de la vejez, po, porque Bueno, ellos estaban en su Mucho no vejez. les quedaba en realidad, mucho resto de vida. Ya no tenían les más quedaba. de 70 años. Sí, Y sí, así sí. termina el libro. Bueno, faltan muchos personajes, como los hijos de de Fermina con el Con el doctor Juvenal. Juvenal, un Porque montón al de final tampoco personajes. aportan mucho. La prima de Fermina, bla, bla, bla. Pero gente que realmente no aporta mucho en la historia y nos pareció irrelevante nombrarlos, aunque bueno, tuvieron su participación corta de 5 minutos De- del libro, bueno, de 5 párrafos. una línea. Pero bueno, hay muchos personajes que no nombramos, pero fue por ese motivo. Y ahora vamos a pasar al tema más interesante del libro y para terminar, que es el amor, la muerte, la vejez y la enfermedad. Opa, yo quiero meter la cuchara ahí, yo quiero meter Así la que cuchara. vamos a empezar a hablar sobre el amor, Sobre el amor. haciéndole alusiones a la trama del libro que hablan claramente, según nosotros, habla de un amor totalmente enfermizo. Porque Sí. para mí, esperar O sea, que 54 ya años a una poniéndolo- persona es enfermizo. Mira, yo creo que a lo largo de este podcast dijimos varias veces que lo que había, o estábamos cuestionando si había o no había amor. Entonces yo creo que, primero que nada, para empezar a hablar del concepto,
¿Qué entienden ustedes por amor? Entiendo amor como la... sentir... es como un tipo de cariño, pero mucho más alto. Es que como... ni siquiera alto, sino que simplemente distinto. Solo que Intenso. para mí tener una pareja es que eliges estar con una persona. No es que esté obligado, o sea, estamos problemando, tenemos que estar problemando hasta que termine. No, No, tú no, eliges claramente. todos los días estar con esa persona Claro. porque te agrada como es y te gusta estar con esa persona. Para mí, si una persona me rechaza, no sabéis que yo no la pesco nunca más. O sea, no te a vuelvo mí- a hablar. Y es algo que Florentino O sea, no hace. o sea, si por ejemplo a mí, yo vuelvo así, dice, no, está comprometida conmigo, vuelvo a hablar con la persona y la persona me rechaza, olvídate, yo ya me olvidé de esa persona. Claramente, de la forma que lo hizo Fermina, yo no le vuelvo a hablar. Sí, yo creo que- desaparece de mi vida. Yo creo que es una intensidad bastante potente de consideración, no solo de cariño, sino que de consideración por la otra persona, porque tú puedes tener mucho afecto por una persona, pero yo creo que el amor se trata también de tener consideración de cómo se siente la otra persona. Claramente, algo que Fermina no hace. No tienen absoluto, lo hace. rechaza un millón de veces solo para después Y estar luego con él, ¿no? más de 3 años escribiéndose cartas, la primera vez que No, lo ve no, físicamente, listo, chao. Sí, Yo creo sí, que lo sí, forzó. sí, sí. Literalmente lo Yo forzó. creo que lo Porque forzó Fermina, y tuvo suerte. Yo te Fermina lo juro. siguió con su vida, se hizo su esposo, se hizo sus hijos. Claro. Y Florentino no hizo nada con su vida, con suerte tuvo una que otra amante. Bueno, una Y- que otra. Una que otra. Bueno, unas que Bastantes. otras amantes. Ya, pero punto que se da a entender que todo lo que hizo Florentino lo hizo por amor. O sea, yo lo que quiero pensar es que, a ver, él llegó a una posición alta de su empresa, llegó a tener mucha plata, mucho recurso económico, una buena posición de estatus social de la época. Ujú. Si no hubiera sido por Fermina, ¿hubiera llegado a esa posición? Yo Porque diría no que hubiese, no. no hubiese tenido la inspiración, no Pero hubiese mira, tenido el porqué. Yo diría que lo usaba como motivación. Ya, pero mira, Exacto. después de cuestionar al personaje principal, yo creo que hay que cuestionar a Fermín igual, porque lo que tiene ella con este doctor en el fondo no es a mi parecer no es realmente Es que al amor. final lo que hizo Fermina, no Bueno, sé, se da a yo creo entender en que el fue libro como- que no es amor. De verdad, mira, yo de verdad que creo que es algo que definió Sigma. Yo creo que fue un amor, pero quizás no al mismo punto que Florentino. O quizás no fue algo que hizo al No lo mismo sé, yo tiempo. creo que es amor líquido. De verdad que creo que es amor líquido. Voy a explicar así brevemente lo que es el amor líquido, que es cuando tú, para escoger una pareja, te basas en los beneficios sociales que eso puede tener, ¿cachai? Como en la consideración. ¿Qué gano yo si estoy con tal persona? Claro. Yo creo que es eso. De verdad que pienso que es amor líquido No lo de sé, ella. es que no sé, que sabes que yo siento que no sé, pues si ya no estaba la posibilidad de quedarse con Florentino y al final era lo que ella sentía, porque por algo lo echó de su vida la primera vez que lo vio y habló con él físicamente. Entonces, no sé, yo tengo la misma posición que el Joaquín, que realmente fue todo por conveniencia lo de Sí, Juvenal Y al y final, por sí, orgullo. yo de creo que fue sentía estaba orgullo, yo coqueteando. creo que fue orgullo, Sí, porque al pero- final lo mismo que pasó con la prima, que no le aceptó la propuesta de matrimonio hasta que se puso celosa. ¿Te das cuenta? No, sí, es Yo cuático. creo que no sabe reconocer sus emociones. Realmente, visto desde un punto de vista actual, que es una de las pautas de la evaluación, es increíble cómo este libro en algún momento fue normal el trato del amor y ahora a mí me parece totalmente enfermizo. O sea, No, no es ponía esa enfermizo. historia Es que ahora. literalmente el libro se ve como es visto y es muy importante porque se ve como un Claro, ícono, un clásico un del ícono, amor. romanticismo. Claro. Claro, pero un realmente clásico, romanticismo. un clásico del romanticismo, pero no Romanticismo analizáis. tóxico, así como... No, no. Ni siquiera se alcanza a hacer Pero romanticismo. después porque- analizáis el libro y las cosas que pasan y no tiene sentido. O sea, es No. totalmente Es que no sé qué ridículo. tan romántico es el estar enamorado de alguien y aún así estar con más personas. Pero es ahí que yo creo que pasa. Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que no es Nadie verdadero. estaría de acuerdo con eso. Pero pasa. Yo también creo que pasa. Pasa. Yo voy a meter una anécdota personal porque me encanta meter anécdotas personales. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. No soy yo. Que dice, no, Lo son- juro. No, tú. que siempre dijo amar a su polola y todo ese discurso. Y se la cagó. Literalmente le fue El amor. infiel. Le fue Es infiel. una Y magia. después de serle infiel, seguía repitiendo que no, que él quería estar con ella y que era la única mujer que él amaba. Es que yo creo que eso es no saber lo que uno quiere. Sí, sí, sí. La conclusión es que llegamos a que el tema del libro del amor está totalmente No, descabellado. no, Yo creo no, que no, dejarlo de pies como ni un cabeza. icono de romanticismo está mal. No, por más de que ninguna nada manera. porque el libro es bueno, pero dejarlo como algo romántico. No, yo creo que sí Yo hay creo que algo, está mal. hay algo en que estamos los tres de acuerdo, es que amor no es. El segundo tema es la muerte. Que ya
hay que tocar varios temas de la muerte porque en ese momento de la historia se murió mucha gente. El libro empieza con una muerte. Claro. Que ni siquiera muerte, es suicidio. Bueno, que muerte y vejez va de la mano. Muerte y vejez va de la Claro. mano. Que la vejez es otro tema que, bueno, la Al vejez... final el Jeremías se suicida porque tiene miedo de envejecer. Que no sé qué opinión tienen ustedes de la vejez. Para mí, para Ahí mí la tierra. la vejez... Es que yo antes todavía yo estaba tan de acuerdo. Yo cuando empecé a ponerme viejo prefiero morirme, decía. No, yo estoy de acuerdo con Jeremías de suicidarse a los 60 Sí, pero te años. das cuenta que lo que nos pasa a nosotros de no querer envejecer son razones muy distintas a lo que pasaba en ese tiempo. Porque Claro, porque en antes, ese tiempo... es que antes ser viejo significaba cagarse Como- de hambre. Ni siquiera eso, ser viejo era como, oye, hermanito, lo lograste porque alguien que viviera Además, más de 60 muy pocos años llegaban era a ser ídolo. viejos, sí. Y otra cosa que el amor es muy distinto, la versión de Jeremías para la versión de Florentino y Fermina, porque Florentino lo veía como una oportunidad de Claro. rehacer sus cosas y volver a tener alegrías, y Jeremías tenía nuestro punto de vista que no, ser viejo horrible, no quiero verme en decadencia. Es que prefiero- Flores Jeremías, incluso enamorado, incluso con un amante, aún así tomó la decisión de suicidarse. Es que igual la vejez... No fue algo es- que lo relacionara, ¿cachai? Sí, no, la vejez igual es el deterioro del cuerpo, entonces igual Es cuático. como literalmente un humano oxidándose. Sí, Sí, si yo no me imagínate. jubilo millonario y excéntrico, yo No, prefiero Claro, si morirme. yo no tengo No, 20 yo creo sirvientas que haciéndome todo lo que le pida, a mí no eso, me interesa ser vieja. Ahora, la muerte, que la muerte, bueno, la muerte, ¿tú esperarías una No, persona fue tanto algo- tiempo? Ya, No. yo prefiero morir. Onda, hablando de... No, de la forma en que lo hizo Florentino. Yo, no, te lo gracias. juro, yo no esperaría la vejez. No, por esperar alguien, toda la jamás. vida por el azar, no, gracias. No, gracias. Sí, azar, porque el loco con Ni siquiera toda la todo. fe de que se iban a volver Sí, a encontrar. no. Y Que- al final, él hizo lo posible para eso. Que bueno, el tema de la muerte en el libro está bastante presente, sobre todo porque eran tiempos de cólera, como dice el título del libro, que la gente moría por esa enfermedad, que en ese tiempo la medicina no era algo tan avanzado y moría un montón de gente. Sí, pues incluso el doctor Juvenal, siendo uno de los mejores médicos de su época, seguía visitando a las personas en sus casas, Ujú, haciendo esas visitas al hogar. claro. ¿Ustedes creen que si Fermina moría, Florentino se suicidaba Sí. automáticamente? Sí, que- porque... Porque mira, hizo algo por despecho. Lo rechazaron y se volvió un Sí, fanboy. pero- Ahora, ¿se suicidaría si Fermina Totalmente, muere? sí, Es que mira, el sentido... definitivamente, Sí, sí. yo creo que definitivamente, porque el loco tenía 13 años, y desde que Ajá. tenía 13, 14, no sé cuántos años tenía, desde que tenía esa edad, que todo lo que hacía era por Fermina. Desde, Su vida se resume en ella. Entonces, exactamente, claro. de estar fingiendo leer un libro en un parque solamente para verla, o incluso en una parte como que había como, así onda como toque de queda, Ujú. y él así en la noche iba a tocarle el violín a la ventana. E incluso como el papá de Gabriel García Márquez, lo hacía con su mamá, po, ¿cachai? Que le hacía lo mismo, incluso como que ese al final el contexto. Que al final el papá del Gabriel, como que era un don nadie, que el papá de la mamá nunca lo quiso con él, po, ¿cachai? Pero aún así él la conquistaba con sus poemas, sus telegramas, sus tocadas de violín en la ventana. Y algo que Florentino hace y se ve como obsesión. Sí, yo ¿cachai? creo que, mira, si la esencia de tu vida desaparece cuando ya estás en tus últimos Pero años, quería- yo igual me mataría. Le convertiría el título del libro por La obsesión en tiempos de cólera. Sí. La obsesión en tiempos de cólera me gusta bastante, sí. Gabriel García Márquez, voy por ti. Por ti vamos. Bueno, Sí, po. y bueno, esos son los temas. Yo creo que abarcamos todo lo importante que, Sí, que había sí, que abarcar. Tenemos bastante Y tiempo fue un gusto conversar con ustedes este día. Probablemente la veo Muchas más gracias por seguido. invitarme a Por tu su podcast. Muchas gracias. A tu late, a tu late. Fue, claramente vamos a hacer esto mucho más por su culpa, profesor Denis. Así que espero que lo haya escuchado, se haya reído con la estupidez. Esperamos. Y Esperamos. bueno, eso es lo importante. Fin.